evolucione, ese tiene que ser compromiso, lo antes posible, y que esto podamos con esos elementos trazar una agenda inicial para seguir profundizando. Y realmente se nota una producción y discusión que, como dice Hugo, queremos los apuntes, el insumo que sirva para seguir construyendo dentro de nuestra central y dando estos debates en las localidades del interior, que seguramente nos va a costar un poco porque tienen que saber que no hay fondo. El fondo es solidario acá, es el aporte de los compañeros solidariamente. No tenemos por qué ATE no les va a regalar la cuota que corresponde, que sería el único sindicato que tiene aportes desde los compañeros. Y UTRE, que siempre hace el aporte mayor por ser el gremio mayoritario dentro de la central. Bueno, acá lo tenemos a nuestro conductor, el mejor y algunos estúpidos berreta, como diría él. Nos presento a su conductor, Hugo Yasky. Gracias. Vamos a darle tiempo a quien habla que termine el mate. Bueno, me voy a poner de pie así. Evidentemente son el producto de un debate que se ha hecho en las comisiones y que, además de ser un debate que caló hondo en los problemas y en los temas que tenemos que resolver, demuestra que en todo lo que es el espectro de la CTA en las distintas provincias, los temas que estamos discutiendo nos plantean los mismos interrogantes. Y esto tiene que ver, sin lugar a dudas, con que más allá de lo particular de cada lugar, hay algo que nos unifica a todos y que es esta suerte de topadora que se puso en marcha hace 7 meses desde la Casa Rosada, que la manejan los CEOs de las multinacionales que están en el gabinete del ingeniero Macri y que claramente viene a tratar de aprovechar una coyuntura de crisis política, aprovechar una coyuntura de crisis económica también muy fuerte en la región, para tratar de mostrar que la única salida que tienen los argentinos es aceptar pasivamente que todos los días, con alguna medida distinta, les cercenen sus derechos económicos, que todos los días con alguna medida distinta le vayan achicando los logros que tuvimos en estos 13 años de gobierno popular, y también aceptar que la democracia puede ser cada vez menos abarcativa en términos de derechos humanos, cada vez menos clara en relación con la libertad de reclamar en la calle, cada vez más parecida a esas democracias de baja intensidad que los que tenemos más años conocimos en la década del 90, cuando la represión estaba a la orden del día, cuando había presos políticos como lo hay ahora, y el caso más concreto y singular es el de la compañera Milagro Sala, que está
está purgando, más que las causas que se le pretenden imputar, está purgando el hecho de haber sido parte de ese pueblo indígena que en algún momento luchó por su dignidad y que fue capaz de construirla desde la nada, como lo hicieron los compañeros de la Tupac en Jujuy y en otras partes del país. Yo creo que está claro que como central necesitamos poder ser una herramienta útil para convocar a la unidad que necesariamente se tiene que dar en el campo popular y sobre todo entre los trabajadores, con el objeto de acumular fuerzas y hacer que lo que es los dictados de los ajustadores no se puedan cumplir al pie de la letra como ellos quieren. Y en esto nos jugamos no solamente los derechos conquistados, porque decirlo así suena un poco abstracto. No es solamente una cuestión de que nos jugamos los derechos conquistados. Nos jugamos concretamente la posibilidad de que cientos de miles de argentinos no empiecen otra vez a pasar hambre. Nos jugamos la posibilidad de que otra vez cientos de miles de niños empiecen nuevamente a quedar absolutamente abandonados de las políticas de protección social. Nos jugamos la posibilidad de que no volvamos a tener un país donde cuando uno lo recorría llegaba a la conclusión de que eran más los que tenían un trabajo eventual o no tenían trabajo que los que tenían un trabajo fijo con convenio. Y no hablo de tiempos tan lejanos. Esto es lo que se está jugando ahora. No son cuestiones abstractas. Uno a veces cuando escucha hablar a los representantes del oficialismo, de la oposición, y hablan de la pesada herencia, y hablan de las decisiones políticas que sí o sí había que hacer para que la Argentina fuera un país normal, se hace la pregunta si ser un país normal es ser un país donde una parte muy grande de la población pase penurias. Si ser un país normal es tener más de 2 dígitos de desocupados. Si ser un país normal es tener un país donde se pisotean todos los días los derechos de los más humildes. Donde se vuelve para atrás en conquistas elementales. Hoy me decían los compañeros, se está desarticulando la renatea en todo el país. ¿Eso qué significa? Que va a haber algunos compañeros trabajadores del Estado que van a perder su empleo fijo. Significa eso, pero significa algo muchísimo más grave. Significa que otra vez vamos a dejar absolutamente desprotegidos aquellos que son la mano de obra que más se explota en este país, que más cruelmente se explota en este país, que es la de los compañeros trabajadores del sector rural. Volver a las condiciones de semiesclavitud, el revanchismo de clase, de esta, no sé cómo llamarla, de esta oligarquía que tenemos distribuida en las zonas rurales de nuestro país, que siente un profundo odio por todo lo que sean conquistas sociales. Me acuerdo cuando estuvimos una vez en un congreso en Misiones de los tariferos, y me acuerdo que el gobernador contaba que lo iban a ver los dueños de las plantaciones para decirles si no se podía no pagar la asignación universal por hijo en la época en que ellos tenían que contratar la mano de obra para recoger la cosecha, porque como cobraban esos pesos, ese era un piso del salario debajo del cual nadie bajaba. Entonces, para todos estos personajes
que dicen, bueno, si en Brasil la mano de obra es semiesclava, si en el Paraguay pasa lo mismo, ¿cómo vamos a hacer nosotros para competir si tenemos que pagar un salario mínimo? ¿Cómo vamos a hacer para competir si nos piden que gastemos plata en poner baños químicos en los lugares de plantación? Es decir, arrasar con los derechos más elementales de los compañeros que trabajan en el campo. Eso es lo que quieren volver a hacer. Quieren volver a una Argentina donde ser trabajador del campo sea casi sinónimo de ser parte de una suerte de casta inferior que no tiene ningún derecho. Allá escuchábamos en Buenos Aires a uno que decía que se quejan del salario si además les damos casa y comida, que es la famosa historia de ellos. ¿Cómo les voy a pagar si encima les doy de comer y les doy la vivienda para que puedan dormir? Por supuesto, además de discutir qué tipo de vivienda y qué tipo de comida, es como si los tipos le estuvieran haciendo un favor al que le levanta la cosecha, al que les trabaja la tierra. Y estos que vinieron a instalarse en la Casa Rosada vienen con todo el afán de revanchismo. Por eso que el encarcelamiento a Milagro Sala no es solamente a Milagro Sala, es mostrarle esa foto a todos los que en las provincias donde las condiciones son más dolientes, están más en carne viva, la sería de la explotación, mostrarle esa foto como diciéndole, guarda que el que se ponga de pie reclame, le va a pasar exactamente lo mismo. Y es el revanchismo de clase de estos que durante 13 años tuvieron que soportar que hubiera un gobierno que reivindicara los derechos de los sectores populares. Y acá yo quiero hacer un paréntesis. Un gobierno con el que logramos importantísimos avances, pero un gobierno que claramente no resolvió todos los problemas que había. Porque estos que hoy gobiernan hablan de la fiesta. Los argentinos vivimos una fiesta. Se tiraba manteca al techo. Se vivía en un mundo irreal. Y no es así, no fue una fiesta. Costó mucho cada conquista que se obtuvo. Fueron muchas luchas. Y aún así no pudimos resolver todos los problemas. ¿Cuánto quedó de pobreza en el país en el momento que asumió Macri? Había muchos pobres en Argentina. Y había muchos trabajadores precarizados, incluso en el Estado. Que estos que vinieron a gobernar lo aprovecharon para decir, bueno, ahora vamos a terminar con el trabajador precarizado. Y la mejor manera era echarlo directamente. Echaban a todos los precarios, achicaban el gasto fiscal y encima nos querían convencer de que nos estaban haciendo un favor. Con esto quiero decir que el gobierno de Néstor y el de Cristina, que fueron parte de un avance del campo popular, de todas formas dejaron asignaturas pendientes. Lo digo no para hacer como muchos que cada vez que empiezan a hablar, antes de hacerle una crítica a Macri, parece que tuvieran que tener la obligación de denostar a Cristina Kirchner y a Néstor. No lo digo desde ahí. Pero sí lo digo para que nosotros en el debate interno tengamos conciencia de que no es que habíamos estado en el paraíso y que entonces tenía que venir Macri con la topadora a pasarnos por encima porque habíamos tenido 13 años de vida en el paraíso. No, como Brasil con Lula, como Venezuela con Chávez y con Maduro,
como el Ecuador de Correa, como la Bolivia de Evo, procesos populares de avance, pero que por supuesto no pueden resolver mágicamente el daño y las heridas sociales de siglos y siglos de explotación. Porque miremos la historia de la Argentina. Tuvimos un gobierno popular del 45 al 55. Y después lo tuvimos que pagar con sangre, literalmente. Porque dieron el golpe que ellos llamaron Revolución Libertadora, otro golpe más en el 66. Y después en el 73, un año y medio, 2, de gobierno popular. Y otra vez el baño de sangre. El baño de sangre para destruir la industria, para convertir este país en tierra arrasada y para endeudarlo y entregárselo atado de pies y manos al pueblo argentino, a los yanquis. Que eso fue lo que vinieron a hacer los militares en el 76, al precio de 30.000 desaparecidos. Y recién pudimos levantar cabeza en el 2003. Pero antes tuvimos que pasar por el estallido social. Antes tuvimos que bancarlo el menemismo, el gobierno de la Alianza, los más de 30 muertos en la Plaza de Mayo y otros tantos en todo el país con la represión. Nadie nos regaló nada. Todo lo que nosotros obtuvimos fue parte de la resistencia y parte de la lucha de nuestro pueblo. Y para terminar, y así como sabemos, porque la realidad nos lo demostró, que para terminar con la entrega que fue la década del 90 y el gobierno de la Alianza, el camino fue la lucha del pueblo, el camino fue la lucha del pueblo en la calle, para terminar con la política de Macri, para terminar con esta política de ajuste al servicio de los sectores empresariales, no hay ninguna salida mágica. Los únicos que tienen la llave para abrir la puerta de la salida es el pueblo argentino. Y la llave es la movilización, es la lucha en la calle, es estar de pie. Pero eso tiene que organizarse, porque nuestra lucha tiene que tener un sentido nacional. Servir para unir los pedacitos sueltos en cada rincón del país. Hoy yo lo decía, el drama de los petroleros de Comodoro Rivadavia con el de los pueblos originarios, los compañeros acá que tienen esta lucha y esta paciencia y esta voluntad para seguir presente en la construcción de la CTA, y unir eso con el obrero industrial y con los maestros y con los pequeños productores agrarios y con los que están en la pequeña empresa, los que tienen un bolichito, los que fabrican en un pequeño taller, y eso unirlo con los obreros industriales, y unirlo con los médicos, y unirlo con los estudiantes. Cada pedacito hay que juntarlo, porque el neoliberalismo tiene un secreto para dominarnos, y es dividirnos, es fragmentarnos, es hacer que entre nosotros se siembre la desconfianza, la lucha de pobres contra pobres. Ellos nos dominan con 3 instrumentos. Uno es la justicia, que la usan a su antojo. Y cuando una jueza tiene la osadía de sacar un fallo, como la jueza esta de San Martín, que simplemente lo que les dijo tiene que hacer la audiencia antes de proceder al aumento de las tarifas, se le van encima como si fuesen una jauría de perros rabiosos. Y le metieron hoy una granada en la esquina de la casa y la llaman para amenazarla, y los periodistas de los multimedios le dicen que ella es una jueza acá y que falló en contra del gobierno de Macri y la quieren hacer sentir una especie de desheredada del mundo, porque tuvo la osadía de decirle al santo señor, al ingeniero Macri, que no se le puede poner el pie en la cabeza al pueblo como si fuese un felpudo.
y ponen el grito del cielo y se escandalizan. Usan a los grandes medios de comunicación igual que a los jueces que ellos tienen comprados. Hoy uno mira a los grandes medios de comunicación y la verdad que es indignante. Ignoran la realidad, pero ya no les alcanza con ocultar la realidad. Inventan realidades que no existen. Inventaron una apedreada al presidente Macri que no existió. Y al otro día salieron con la fantochada de que tenía que andar en un carromato blindado. Inventaron el ataque que intentaron a la sede de la Madre de Plaza de Mayo, porque eso lo inventaron ellos. Después se lavaban las manos cuando quedaron en ridículo, pero fueron a invadir la sede de la Madre de Plaza de Mayo como si estuviesen entrando a la sede de ISIS, más o menos, como si adentro hubiese delincuentes peligrosos y había 7 mujeres ancianas de entre 88 y 93 años. Inventaron, hoy le escuchaba, una mujer de la Villa 31, supuestamente una gente que estaba en Mar del Plata. La pobre mujer, hoy le hicieron una nota en la radio y decía que no conoce el mar y que se sacaba la foto con Cristina para que los parientes en Salta, con los que estaba hablando por teléfono, la vieran que salía en las cámaras de televisión, y tejieron una historia de que era esa mujer de la campera roja, que era la que tenía el objetivo de perseguirlo a Macri. Es decir, cosas que son indignantes y que además demuestran cómo quieren tomar por estúpido al pueblo argentino. Y lamentablemente hay un dicho que dice la verdad: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque algo que es tan evidente, todavía hay sectores de la clase media porteña que se lo creen. Todavía hay sectores que prenden la televisión y ven semejante espectáculo lamentable y se lo creen desde la A hasta la Z. Los que antes desconfiaban de todo, resulta que se la creen, la del ataque a la sede de la Madre de Plaza de Mayo, etcétera, etcétera. Porque ellos necesitan dividirnos y mentirle al pueblo, con la justicia, con los grandes medios de comunicación. Y yo creo que el único camino que tenemos nosotros es el que ustedes decían: la militancia, discutir con los compañeros y con las compañeras, hablar de lo que está pasando, no dejar pasar una sola mentira, aunque al principio cueste mucho, como realmente cuesta, aunque tengamos a veces que bancarnos que en la escuela, en la oficina, en el lugar de trabajo nos miren torcidos. Hace 4 meses, cuando yo hacía una declaración, un montón de gente llamaba a la radio y decía: ¿pero qué le pasa a este? ¿Por qué no cree en el gobierno? Es un pájaro de mal agüero, está esperando que nos vaya mal. Ahora ya son mucho menos los que llaman. Ahora que el tarifazo les pegó en el bolsillo, que como decía Perón, es la víscera más sensible. Ahora que están probando la medicina que ellos mismos fueron a comprar, porque si no hubiese habido muchos votos del sector popular, este personaje no hubiese estado en la Rosada. Entonces ahora empiezan a pensar, y ahora es el momento en el que nosotros tenemos que estar para eso que decían en las comisiones, la lucha cultural. La lucha cultural es esto: es descorrer los velos de la mentira. Fíjense, ayer va el personaje deleznable que tenemos del ministro de Energía, porque somos el único país del mundo que tiene de ministro de Energía a un director de la empresa extranjera Shell. Es decir, si hay algo que haría revolver allá en ese pedacito de tierra lejano de las Malvinas,
a quienes dieron su vida peleando contra los ingleses es saber que nosotros tenemos de ministro de Energía a un hijo de puta que responde por los ingleses, porque esa es la verdad. ¿Qué hubiese pasado si en la época de la guerra de las Malvinas la política energética la hubiese decidido un empleado de la Shell? En una de las empresas de la corona. Baste nada más con ese ejemplo. Nosotros lo tenemos de ministro de Energía. Al tipo le preguntaron ayer cuánto cuesta, cuál es el precio del petróleo sacado de boca de pozo. 3 veces le preguntaron y el tipo dijo: esa respuesta no la pienso dar. O sea, esa respuesta no la piensa dar. Es el ministro de Energía. Es como si le preguntáramos al de Agricultura cuánto sale la leche en el tambo y el tipo dijera: esa respuesta no la puedo dar, secreto de Estado. Eso demuestra lo que son. Son representantes de los grupos empresarios. Yo la otra vez decía, en algunos países del norte hay lobistas profesionales. Las grandes empresas pagan a los lobistas para que vayan a influir sobre los ministros. Y yo le decía, acá no tienen que gastar ni un peso, porque los ministros son los lobistas. Los ministros son los representantes de las grandes empresas. Se eliminaron los intermediarios. Contra esta clase dominante nosotros tenemos que salir a pelear, porque no hay otra opción posible. Los que desde la CGT, desde la banca de oposición, desde algunas gobernaciones, están diciendo que hay que darle tiempo al gobierno, los que dicen que si a este gobierno, los que dicen que en la democracia madura, la oposición acompaña, los que dicen así, mienten. Y saben que le están mintiendo sistemáticamente al pueblo. Si a este gobierno le va bien, a los argentinos de los sectores populares nos va a ir mal. No hay ninguna posibilidad de que y ahora hay un ejemplo muy concreto. Que al gobierno signifique que le vaya bien es que el tarifazo se cobre desde el primer día retroactivo. Eso es que al gobierno le vaya bien. Ahora yo le preguntaría a los que dicen que si al gobierno le va bien, a nosotros nos va bien, les preguntaría qué va a pasar cuando tengamos que pagar el tarifazo retroactivo al 1 de marzo. Entonces yo pienso que llegó el momento de empezar a poner de un lado a los que nos quieren mentir y del otro lado a los que quieren realmente construir la posibilidad de juntar las fuerzas para enfrentar estas políticas. Porque yo no tengo problema que haya un dirigente sindical o un gobernador que fue elegido por el voto popular en cualquier provincia, que quiera pararse como parte de este oficialismo, que quiera ser cuasi oficialista, medio oficialista, oficialista de 3/4, lo que quiera, ningún problema, pero que lo diga públicamente, que no mientan más, que no le saquen el voto a los sectores populares. Porque puede ser que alguien haya cambiado su manera de pensar en el camino. Hubiese sido mejor que lo hubiese dicho antes, pero puede pasar.